Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza, pero estoy en Patagonia, Argentina. Sí, esto no es Suiza. Estamos recorriendo los 7 lagos y les voy a dar 7 motivos para venir a esta región. El camino de los 7 lagos tiene unos 107-110 kilómetros en su longitud y nosotros vamos a hacer el recorrido que va desde el lago Lácar hasta el Nahuel Huapi. El camino de los 7 lagos cruza 2 parques nacionales, el Nahuel Huapi y el Lanín. Estamos en nuestra primera parada, que en realidad es la segunda. Tenemos el lago Lácar en San Martín de los Andes, que es donde estamos parando, pero ese se los voy a mostrar más en detalle en el próximo video, donde vamos a hacer San Martín de los Andes en sí. Este es el lago Maachónico, que significa en lengua mapuche agua con pancoras. Las pancoras son unos cangrejos de agua dulce y son muy características de esta zona, por eso tiene este nombre. Se llama Camino de los 7 Lagos a un tramo de la Ruta 40, que como les contaba, nosotros transitaremos desde San Martín de los Andes hasta Villa La Angostura, pero también se puede hacer de la forma opuesta. Para llegar a la próxima parada tuvimos que desviarnos 2 kilómetros, pero les aseguro que vale la pena. Yo les contaba hace unos minutos que les iba a dar 7 razones para hacer este circuito, pero en realidad les puedo dar 9, 11, 12, porque el circuito de los 7 lagos no está solo compuesto por estos 7 principales, sino que en este recorrido se puede aprovechar para visitar el lago Hermoso, el lago Espejo Chico, bueno, el Meliquina, el Traful, que nosotros hicimos ayer, por eso no lo vamos a ver hoy, y ahora estamos en el lago Hermoso. El nombre lo dice todo, es un espectáculo. Acá se puede practicar la pesca y el pez característico es la trucha. El próximo mirador al que vamos es el de la cascada Boliñanco, que tiene una caída de agua de más de 20 metros. Su nombre está relacionado con la palabra ñanco, que en araucano, el idioma de los mapuches, significa aguilucho. Los pobladores tienen un dicho: si el ñanco ese día te da la espalda, las cosas no van a salir muy bien. En cambio, si te muestra el pecho, vas a tener buena suerte. Este es el tercer lago dentro del Camino de los 7 que nosotros estamos haciendo desde San Martín de los Andes hasta La Angostura. Se llama Lago Falker y es en honor a Tomás Falker, un explorador jesuita que a partir de sus datos recopilados pudo escribir la obra Descripción de la Patagonia. De este lago se encuentra el lago Villarino. En sus orillas hay un camping agreste muy concurrido. Para verlo en altura hay que retomar la ruta y hacer unos metros más hasta el mirador. El lago Villarino tiene una superficie de 6,5 kilómetros cuadrados y recibe el nombre en honor a Basilio Villarino, que era un explorador español del siglo XVIII que realizaba diarios y mapas de esta zona. Y llegamos al lago escondido, que como su nombre lo indica está escondido, no se lo puede ver de forma directa por la vegetación, la arboleda esta que lo rodea, y por eso mismo también es una buena opción para la caza deportiva. El animalito de esta área es el pudú, como amado. Ah, no, ese es vudú. Para mí, la cascada Ñivinco fue el highlight del día. Para llegar a ella hay que hacer un hiking de poca dificultad. Se recorren 5 kilómetros en total, ida y vuelta.
recomendación es que vayas con traje de baño y te des un chapuzón si sos de los valientes que soportan las aguas frías. Dicen que es bueno para la circulación. Y si no, el mate es el gran compañero. Hacé una pausa para contemplar tanta belleza. Ya casi llegamos, nos tomó media hora en hacer 2,5 kilómetros. Fotos del viaje hasta el lago Correntoso porque me quedé dormida después del trekking. Solo les cuento que las aguas de este lago son de deshielo y también se alimenta del lago Espejo Chico. Llegamos al lago Espejo Chico, que no conforma parte de los 7 lagos oficialmente, pero está de camino a la última parada, que es la de Villa Langostura. Este lago desemboca a través del río Rucamalén en el lago Correntoso, que estuvimos hace un ratito, y en el Rucamalén también estuvimos hace un ratito, así que ustedes vayan armando su recorrido y vayan eligiendo los lugares que más les gusta para sentarse, descansar, tomar unos mates. A mí me encantó el lugar anterior y este lugar tiene un parador donde comimos espectacular. Te los recomiendo. Obvio no es una trucha patagónica, ni un cordero, ni un ciervo, pero las minutas estaban bien armadas, eran porciones abundantes y el tipo muy amable. En este momento estás viendo el lago Bailey Willis, aunque muchos lo consideran una laguna. Y no sé si venís contando, pero este, si lo consideramos como lago, sería el número 9 del recorrido de los 7 lagos a la Argento Suiza. El lago Espejo es de origen tectónico glaciar y lo llamaron de esta manera porque dependiendo del momento del día, gracias a sus aguas calmas y transparentes, se refleja el paisaje como si fuese un espejo. Es una lástima que tengamos un país tan lindo, pero haya mucha gente que no lo cuide. No nos cuesta nada levantar nuestros residuos y llevarlos con nosotros, así como vienen, nos los llevamos. Si no te sirve a vos, tampoco la naturaleza. El río Correntoso es el más corto del mundo. Une el lago Nahuel Huapi con el lago Correntoso. Empieza ahí y termina ahí. Y si te estabas preguntando cuál es la distancia que recorre, son tan solo 200 metros. Y ya casi vamos llegando al final. A orillas del lago Nahuel Huapi, el último lago de este circuito, se encuentran dos de las playas que disfrutan quienes visitan Villa Langostura.
Se trata de Bahía Mansa y Bahía Brava. Una de las preguntas más frecuentes es cuándo conviene hacer la ruta de los 7 lagos. Y si bien todas las épocas del año regalan un paisaje distinto, los miradores, en mi opinión, se pueden disfrutar mejor fuera de la época invernal. Lo que seguro te recomiendo es que mínimo le destines un día de tus vacaciones a este recorrido. Que lo hagas tranquilo, sin apuro, porque cada lugar es mágico. Miren, haciendo este trekking de 12 kilómetros se puede llegar al bosque de Arrayanes. Nosotros esa excursión ya la hicimos cuando visitamos Bariloche y fuimos con una embarcación hasta la isla Victoria y después visitamos el bosque. Me parece que prefiero esta opción porque con la embarcación vas viendo aves. Aunque también se puede combinar ambas experiencias, por ejemplo, ir en barco y volver caminando. Con este hermoso paisaje y la bandera argentina flameando por detrás, me despido por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden ver este o este otro. No se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima. Tschüss. I wish I knew